Amados amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a su programa, el doctor Héctor Anderson Habla. Una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos las gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros. Estamos contentísimos por la bendición que Dios nos concede de presentarle a ustedes y al mundo un programa más profético que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Son las profecías más importantes de la palabra de Dios y por eso es necesario que le prestemos mucha atención. Recuerda las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo, cuando le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mis amados amigos, antes de leerle el texto base para seguir hablando con ustedes de las 70 semanas de Daniel, quiero recordarle lo que ya hemos dicho, específicamente durante la pasada edición, que tal vez cometimos algunas infracciones con relación a los números que hemos venido tratando. Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando lidiamos con números de días y años, nuestra cabeza piensa una cosa, pero la boca dice otra cosa. Y vamos a analizar con ustedes lo que hemos dicho durante las dos ediciones pasadas. Número 1, la palabra de Dios en el libro de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 24 hasta el 27, nos habla de las 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. Hablamos detalladamente de esas 70 semanas. Lo que comenzó con 70 años de profecía del profeta Jeremías terminó en 490 años. Y fue una confusión grande para Daniel cuando analizó las profecías de Jeremías y encontró que Dios había establecido que a los 70 años del cautiverio de su pueblo en Babilonia, Él los visitaría y los devolvería a su casa. Pero ya entrado el gobierno de los medos y persas, Daniel comienza a reflexionar en las palabras de Jeremías y hacer el cálculo de que ya habían pasado 68 años y que solo faltarían 2 años para el cumplimiento de la profecía de Jeremías, donde Dios le dijo que en 70 años ellos regresarían a su casa. Sin embargo, Daniel también recibió palabras proféticas de parte de Dios, y que lo que él recibió estaba incluido allí 4 reinos que se establecerían y que pasarían antes de que el pueblo de Dios fuera liberado. Él no podía entender eso y buscó a Dios en ayuno, silicio y oración, confesó sus pecados y Dios le envió al ángel Gabriel para que le explicara lo que estaba pasando. Algo que dijo el ángel Gabriel fue que los 70 años de profecía del profeta Jeremías era simplemente un tipo o una profecía más sobre el pueblo de Israel, que esos 70 años eran un tipo o una profecía. Analizamos en las ediciones pasadas que estos 70 años se convirtieron en 490 años.
Y dijimos las razones por las que se convirtieron en 490 años. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y Dios le dio mandamientos, leyes y estatutos para que aprendieran a vivir ya no como esclavos, sino como libres, uno de los mandamientos que él le dio fue que la tierra debía descansar un año cada 7 años. Y el pueblo de Dios pasó 70 años sin dejar reposar la tierra. Y como castigo, Dios entonces le extendió el tiempo para que ellos estuviesen como esclavos allá. Y esos 70 años se vinieron a convertir justamente en 490 años. En el día de hoy, yo quiero dividirles estos 490 años. Ahora, el ángel Gabriel le dijo a Daniel cómo esto se dividiría. Primeramente, entendimos la vez pasada que Dios está contando la semana, cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No estamos hablando de semanas de días, sino semanas de años. Es decir, cuando dice 70 semanas, estamos hablando de 490 años, que se dividen de la siguiente manera. Una semana, 49 años, luego 62 semanas y luego una semana. Entonces, la primera división son las 7 semanas o 490 años, luego viene una segunda porción que es de 62 años. Si le sumamos esos 62 a las 7 semanas primeras, tenemos 69 semanas. Como estamos hablando de 70 semanas, entonces faltaría una semana. Y de eso queremos tocar en el día de hoy. Cómo se dividen las 70 semanas y qué vamos a hacer con una semana que todavía está en el futuro. Número 1, les expliqué la otra vez que necesitamos un punto de partida para poder entender dónde comienza Dios su reloj y dónde nos va a llevar ese reloj de Dios. Lamentablemente, muchos grandes predicadores y hombres que están manejando iglesias desconocen el reloj de Dios, o al menos no saben en qué tiempo o qué hora es en el reloj de Dios. Y queremos decirle esto ahora con relación al reloj de Dios. La palabra de Dios dice que a la salida de la orden, de un decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, el decreto era para edificar a Jerusalén y también el templo. Ahora, Ciro dio un decreto para establecer una de las dos cosas, pero ese decreto no puede funcionar porque el ángel Gabriel le dijo claramente a Daniel que debía ser un decreto para restaurar la ciudad y también los muros. ¿Cómo se da ese decreto ahora? Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y un día, conforme leemos en la palabra de Dios, él llegó un poco triste y el rey notó su tristeza, notó que el semblante estaba caído y le preguntó. Nehemías le confesó que él estaba triste porque su ciudad estaba desierta, los muros en el suelo, y que algo debía hacerse. En ese momento Artajerjes le da un decreto a Nehemías para que fuera y restaurara la ciudad
y los muros. Y ese es el decreto que cuenta o que le da comienzo al reloj de Dios. Eso sucede en el año 445. Y Nehemías se regresa a su tierra y comienza a trabajar. En ese momento comienza el reloj de Dios en cuanto a la profecía de las 70 semanas de Daniel. No estamos hablando aquí de otra cosa como el tiempo de los gentiles, para que no vayan a confundir el tiempo de los gentiles y los 70 o las 70 semanas de años que el pueblo de Dios tenía ahora que atravesar. En ese momento, en el 445, comienza a caminar el reloj de Dios. Ahora, ¿cuándo se cumplen las primeras semanas? O sea, son 7 semanas, 49 años. No tenemos exactamente una fecha bíblica que nos diga cuándo termina ese tiempo de la primera semana, que son 49 años. Pero sí sabemos que la construcción del templo y la reedificación de los muros de Jerusalén tardaron 49 años. Suponemos que la primera semana de años, 49 años, concluyó en ese tiempo. Ahora tenemos una segunda división, que es la de las 62 semanas de años, que juntos o sumados a los 49 años serían 383 años. Y vamos a decirles entonces que el reloj de Dios en los 49 años no se detuvo, sino que entró inmediatamente en las 62 semanas. Y a partir de la conclusión o la terminación del templo y de los muros de Jericó, de Jerusalén, debo decir, entonces el reloj de Dios comienza a marcar el segundo periodo de 3 periodos de las 70 semanas de Daniel. El reloj comienza a caminar y la Biblia dice claramente que al final de ese tiempo se le quitaría la vida al Mesías, no por sí, no por él, sino por un pueblo. ¿Y qué es lo que sucede? Que las 62 semanas terminarían justamente con la muerte de Cristo. Y eso lo podemos observar porque justamente cuando Jesús hace su entrada triunfal ahí en Jerusalén, concluyen las 62 semanas, o sea, la segunda división del periodo de las 70 semanas de Daniel. Hay un pequeño problemita con algunos días, 2 o 3 días, porque los teólogos no se han puesto de acuerdo aún para fechar realmente cuándo concluyeron estas 62 semanas. Pero hay un problema, y es que saliendo de la era antes de Cristo a la era después de Cristo, hay una pequeña confusión donde algunas personas calculan que el último día del antes de Cristo se cuenta como un día y el primer día del después de Cristo también se cuenta como un día. Pero algunos dicen que no es así. Entonces, para los fines de este estudio, nosotros concluimos con las 62 semanas en el año 32, que es cuando creemos que Cristo hace su entrada triunfal allá en Jerusalén el domingo de Ramos en preparación para su crucifixión. Y ahí termina las 62 semanas. Es decir,
Las 7 semanas concluyeron, luego aquí terminan 62 semanas, entonces estamos diciendo que habían terminado 69 semanas de las 70 semanas de Daniel. Ojalá hayan entendido lo que estamos diciéndoles. Ahora, ¿qué sucede ahora? ¿Qué pasa con la otra semana? ¿Cuándo comienza el reloj de Dios a caminar en cuanto a la otra semana que falta? Esa semana todavía está en el futuro. No sabemos todavía cuándo comienza. Yo puedo decirle los acontecimientos para darle comienzo a esa semana, pero no sabemos todavía. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos nosotros una brecha? Le dijimos en la vez pasada que Dios no le mostró el tiempo o el periodo de la iglesia a ningún profeta del Antiguo Testamento. Nadie conocía la parte que tiene que ver con la iglesia en el Antiguo Testamento. Esto fue algo velado, esto fue algo oscuro para los profetas antiguos testamentarios acerca de la era de la iglesia. Con la muerte de Cristo, su resurrección, el descenso del Espíritu Santo o el envío del Espíritu Santo a la tierra para morar en cada creyente. Entonces, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende con toda su fuerza, entonces comenzó la era de la iglesia y el reloj de Dios se detuvo y no puede volver a caminar. Ahora, algunas personas están diciendo que en el programa de Dios hay un ciclo de 490 años que comenzó con Abraham y es por eso que el pueblo de Dios o tenemos una brecha en el trato de Dios con su pueblo. La otra teoría es, que no estoy de acuerdo con ella, es que cuando el pueblo de Dios está en desobediencia o ha abandonado a Dios, se ha distanciado de Dios, el reloj de Dios se ha detenido. Y algunas personas suponen que esa es la idea o la razón por la que el reloj de Dios todavía está parado, esperando recomenzar. Y para señalar o prestar argumentos para esa declaración, dicen que el pueblo de Dios se dispersó y han usado en Isaías el texto que dice que como el alfarero, el pueblo de Dios anda vagando por todo el mundo y que hasta que no los trae a sí mismo, el reloj de Dios no puede avanzar. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Dios no se mezcló con ningún otro pueblo. Cuando miramos la estatua de Nabucodonosor, entendemos que el pueblo de Dios no se mezcló con otros pueblos y que ese no es el argumento en realidad de por qué Dios detuvo su reloj. El de reloj está detenido porque comienza la iglesia y Dios está haciendo un trabajo con su iglesia y Dios está esperando levantar su iglesia para que el reloj comience a caminar nuevamente. Y hasta que no veamos eso, no vamos a ver el reloj caminando hacia la terminación o la conclusión de la última semana de Daniel. Y esta es la razón por la que la semana de Daniel debe permanecer así como está. El reloj está parado, la iglesia está en operación y estamos esperando la última semana de Daniel, que va a dar su inicio o va a reiniciar el conteo del tiempo una vez que Cristo levante a su iglesia.
Una vez que Cristo levanta a su iglesia, arrebata a su iglesia para encontrarse con Él en el aire, se manifiesta el hombre de iniquidad, entonces el reloj de Dios comienza a caminar nuevamente. Hasta entonces no va a caminar ese reloj de Dios. Y como ya explicamos que Dios usa el calendario antiguo para contar el tiempo, inclusive estos 7 años y luego los 62 años, con el calendario antiguo, Él volverá a contar el tiempo con ese mismo calendario cuando se reanuda la marcha del reloj de Dios. Y estamos hablando aquí de un tiempo profético, la semana 70 de Daniel, que va a concluir con la segunda venida de Cristo. Podemos esperar esto porque durante ese tiempo habrá tribulación cual nunca ha sido vista todavía. Jesús habló de esa gran tribulación en el libro de Mateo, el capítulo 24, donde nos dice cómo serán estos días de las 70 semanas de Daniel. Y estoy dando vueltas con ustedes porque hay una parte que va a venir después de esta clase donde vamos a estar hablando del orden cronológico de los eventos y tenemos que dejar un espacio para hablar de ese gran evento que va a comenzar con la culminación del tiempo o la era de la iglesia aquí en la tierra. Es un periodo de tiempo que se va a cumplir literalmente de la misma manera que se cumplieron la primera semana, 49 años, y luego se cumplieron las 62 semanas de años. También esta semana literalmente se va a cumplir. Y la iglesia de Cristo está esperando que ser arrebatada para que ese reloj comience a caminar. Mientras tanto, estamos en la era de la iglesia donde el Espíritu Santo está controlando lo que está pasando y todavía tiene control de la iglesia, de lo que está pasando. Pero va a llegar un tiempo en que el Espíritu Santo va a hacer algo que va a permitir que Jesucristo venga, arrebate su iglesia y comience entonces esa última semana de Daniel. Yo espero que hayan entendido correctamente esta parte de las semanas de Daniel y podemos recapitular nuevamente. Primeramente una semana, luego 62 semanas y finalmente una semana que está pendiente y está en el futuro y no hemos comenzado, y el reloj de Dios no puede comenzar mientras la iglesia de Cristo esté aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios nos exhorta a estar alertas para que cuando el Señor venga por su iglesia, nosotros estemos listos para irnos con Él. Porque de otra manera, si nos quedamos, nos vamos a tener que enfrentar a esta última semana de las 70 semanas de Daniel, que van a ser tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempo que Jesús dijo que si los días no se acortarían, ninguna carne sería salva. Y tú no quieres estar aquí para comenzar esta última semana de las 70 semanas de Daniel. Mis amados amigos, 7 semanas, 62 semanas y una semana, y usamos el calendario de Dios para contar estas semanas. Y nosotros, los creyentes, estamos contentísimos por la decisión de Dios de no permitir que su iglesia
permanezca en ese tiempo durante la última semana de Daniel, que es la semana donde se va a dar a conocer y a manifestar el anticristo, el hombre de pecado, el hombre de iniquidad, que traerá muchos problemas a la tierra y volverá a traer la prevaricación, porque va a comenzar de una manera en una paz mundial y todos van a abrazar esa paz, pero luego va a romper el compromiso, el contrato, y se va a sentar en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios y haciéndose adorar como Dios, y aquel que no lo adora será guillotinado. Es decir, la muerte por medio de las guillotinas volverán a funcionar. Al menos eso dice la palabra de Dios. Y si tú no aceptas su marca en su mano derecha o en tu frente, o te postras para adorarlo, debo decir, entonces te vas a ver en una situación muy difícil. Por lo tanto, les aconsejamos que desde ahora comience a hacer los arreglos con Dios para poderse ir durante el arrebatamiento de la iglesia y no quedarse aquí durante el último tiempo o la última semana de las 70 semanas de Daniel. Mis amados, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.